Soy Úrsula Zurita Rivera, profesora e investigadora de Flaxo México. Bueno, las leyes vinculadas a los temas de convivencia, seguridad y violencia en las escuelas existentes hoy en día son 8 leyes que fueron promulgadas entre el 2008 y 2012 y que se promulgaron en los estados de Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Michoacán y Yucatán. Estas leyes tienen algunas características comunes y algunas distintivas, ¿no? Por ejemplo, desde el nombre, algunas están orientadas al tema de seguridad, otras al acoso escolar y otras a la convivencia libre de violencia, a la convivencia escolar. Si me preguntas en qué fallan y te respondo, en mi opinión, yo creo que lo que falla, digamos, es que en estas leyes, en algunas más que otras, y hay algunos casos, digamos, contados donde esto no ocurre, el problema o varios problemas principales son los siguientes. Uno de ellos tiene que ver con que las leyes hacen un énfasis evidente en la violencia que se manifiesta entre las niñas y niños jóvenes y adolescentes. Es decir, en algunos casos, toda la complejidad y multidimensionalidad que acompaña y determina la construcción de este fenómeno de la violencia en las escuelas, en México y en todos los países, ellos lo reducen al problema de acoso escolar entre pares o el famoso bullying. Y esa es una manifestación de violencia frente a muchas otras. Entonces yo creo que algunas de estas leyes promulgadas ya tienen este problema, que se dirigen a ese tipo de violencia. Otro problema que veo en algunas leyes, es que muestran el desconocimiento de este fenómeno y entonces estipulan una serie de acciones y de, digamos, modificaciones en la gestión escolar, pero también en la gestión de los sistemas educativos, que no corresponde con el diseño institucional tanto de los sistemas como de las escuelas mexicanas. Asumiendo que, bueno, es cierto que hay muchas diferencias en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas públicas en México, en básica en particular, hay 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria, y hay varias modalidades del servicio educativo. Por ejemplo, escuelas secundarias que son generales, otras son técnicas, otras son telesecundarias. Las primarias son generales e indígenas, los preescolares son generales e indígenas. El sistema educativo mexicano es muy complejo, no solamente en el nivel de educación básica, sino en media superior. Bueno, media superior tiene más de 30 subsistemas, y en educación superior. Entonces, creo que uno de los problemas de las leyes es hacer caso omiso de esa complejidad. Y entonces, cuando establecen acciones puntuales, pareciera que todas las escuelas están constituidas por un grupo de maestros y un director, y no es así, ¿no? O por cierta población escolar, ¿no?, donde los padres acompañan a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema fundamental, ¿no? El como desconocimiento. En algunas leyes es mucho más evidente, no en todas, ¿no? Por otro lado, este desconocimiento también se observa en digamos, pues no involucramiento o no consideración de algunas figuras existentes en las escuelas previas, desde luego, a las leyes, que podrían tener tareas fundamentales en torno a la prevención de la violencia en las escuelas. Por ejemplo, los consejos de participación social y los comités que a su interior se organizan a la luz de la emisión del Acuerdo Secretarial 535, que establece que los consejos escolares de participación social deben organizarse a través de diversos comités. Y entre esos hay 2 vinculados con los temas de convivencia, disciplina, seguridad y violencia en las escuelas.
Uno de un comité de seguridad escolar y otro comité dirigido al desaliento de las prácticas violentas entre pares, ¿no? Entonces, duplicar funciones, duplicar actores, ignorar como estos que señalaba antes, rasgos distintivos del sistema educativo mexicano, pues yo creo que van a provocar problemas al momento en que se quieran instrumentalizar estas leyes, ¿no? Y bueno, algunas hacen énfasis en cierto nivel educativo, generalmente es básica y media superior, ¿no? Pero no sabemos nada de la violencia que ocurre a nivel superior, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, se tiene que pensar en leyes más integrales. Digamos, eso en su contenido, ¿no? Habrá que ver después pues cómo estas leyes se traducen en acciones concretas. Hay también otros problemas, por ejemplo, porque las leyes no llegan a prever acciones puntuales para el seguimiento de estos casos de violencia, o bien las acciones que plantean no son acciones que vayan a solucionar el problema. Como se ha dicho en México, pero también en otros países, cambiar, por ejemplo, a los niños o niñas que tienen algún problema en términos de la violencia, ¿no? que tienen conductas, prácticas o acciones que podrían clasificarse de violentas, cambiarlos de turno, cambiarlos de escuela, pues no soluciona el problema, ¿no? Ese, digamos, es otra cuestión que se tendría que atender y valorar en un futuro, y yo creo que en un futuro inmediato.